Vale, pues si ya se conecta alguien más, pues ya se conectará. Así que vamos empezando, si os parece. Así que vamos a hacer una oración. Recordar que estamos mirando los Salmos de David. Así que seguimos todavía con esta serie y poco a poco, pues, que el Señor sea hablándonos y ayudándonos. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, bueno, un tema bonito porque nos habla de esa etapa que nosotros tuvimos cuando nos encontramos con el Señor. Así que, ¿qué os parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos dirija en esta tarde? Amado Dios, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que tú obres en esta tarde, que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes a poder buscarte cada día, Señor, a que nos ayudes, Señor, a conocerte más, a que podamos aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, de la manera que David, Señor, tenía ese corazón agradecido hacia ti, Señor, que nosotros también podamos tener ese corazón, Señor, agradecido a ti, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en ti y a permanecer fuertes en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a estar mirando nuevamente este tema. Así que el tema de esta tarde, el título de esta tarde es Dios perdona al que se arrepiente. Así que voy a poner en pantalla la diapositiva para que podáis verlo, y si queréis coger apuntes, pues lo tenéis ahí. ¿Vale? Así que es un tema muy bonito porque nos habla acerca de la vida del rey David, en el cual él sintió cómo su vida de un momento para otro se sintió alejado de la presencia de Dios. Por causa de sus pecados, de sus errores, pues le llevó a vivir una etapa muy dura en su vida. Vemos que el Salmo 51 el Salmo es un cántico escrito por David al Señor después de que el profeta Natán viniera y lo confrontara acerca del pecado que él había cometido. El pecado que él había cometido era el adulterio con Betsabé. Si os acordáis la historia, Betsabé tenía marido y el rey no fue un día a la guerra, y entonces dice que él miró a esta mujer desde su balcón y dice que él sintió atracción hacia ella, ¿verdad? Así que él lo que hace es pecar, adultera con ella, y el marido cuando vuelve, pues el rey... el rey David se entera que Betsabé está embarazada y manda a traer al marido para que de alguna manera el marido pudiera llegarse a ella y ocultar el pecado del adulterio de David. Así que David, como ve que este hombre dice, yo no puedo, dice, estar con mi mujer mientras mis hermanos están en la guerra muriendo. Así que él no llega a la casa, sino que se queda afuera. David, viendo que Betsabé está embarazada, tenía que de alguna manera cubrir su pecado, de alguna manera autoengañarse a él mismo, a algo que realmente Dios ya conocía la situación que había pasado. Así que lo que él hace es mandar al marido de Betsabé a la guerra y le pide a los generales que le pongan en primera línea, porque el propósito de David era de que este hombre muriera para que de esa manera él pudiera hacer público que quiere estar con Betsabé, que se quiere casar, y que el niño que ella esperaba, pues de alguna manera fuera el fruto de ese matrimonio, cuando realmente era un niño fruto de la desobediencia de David hacia Dios. Así que él está en esta situación, él está ocultando su pecado, él aparentemente cree que nadie sabe lo que él ha hecho, pero hay alguien que sí sabía lo que él había hecho, y eso era el Señor. Así que viene el profeta Natán y se presenta delante de David. Llega ahí y le dice el profeta Natán le dice al rey David
que tiene una cuestión delicada, ¿no? Y el rey David le dice, pues cuéntame lo que ha pasado, ¿no? Entonces él empieza a través de una parábola a contar su inquietud, lo que él tenía, ¿no? Y dice, pues mira, había un hombre que tenía una ovejita, etcétera, etcétera, y que le cuidaba y que le amaba y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y viene otro, dice, y quitó esa ovejita e incluso le quitó la vida al dueño de esta ovejita, ¿no? Y entonces David se enfada, se pone súper enfadado, ¿no? Y dice, pues, traigan a ese hombre porque le voy a dar su merecido. Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú, ¿no? Era una parábola que él estaba ilustrando lo que había hecho David con este hombre y lo que había sucedido. Y la ovejita esta, en pocas palabras, estaba hablando acerca de Betsabé. Así que después de esto él se siente confrontado, él se da cuenta de que se acabó todo. Todo el mundo se va a enterar lo que él ha hecho, todos lo van a conocer. Aquel que era un varón de Dios, aquel que Dios le había levantado, aquel que, etcétera, 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 pues todo el mundo se iba a enterar sobre esta situación que acontecía en su vida. Después de eso, él empieza escribiendo este salmo, y este salmo nos tiene que animar a nosotros a reconocer que nosotros un día, tal vez no con esa desesperación que David escribe este salmo, pero un día hicimos una oración similar al Señor pidiéndole que Él tuviera misericordia de nosotros. Dice el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. El versículo 17 está diciendo, David le dice a Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A veces la gente piensa que Dios quiere que nosotros hagamos grandes cosas, y sí que lo haremos, pero en el poder de Dios. Sino que aquí lo que el Señor está diciendo es que Él se deleita más cuando tú y yo vamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Cuando tú y yo nos ponemos de una manera sincera delante de Él, para que nada ni nadie nos haga, para que nada ni nadie nos haga pensar que nosotros podemos ocultar las cosas delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Hay gente que cree que porque no le cuenta a Dios las cosas, Dios no se ha enterado de lo que ha sucedido. Ese es un pensamiento pobre, porque realmente Dios nos está mirando en todo momento. Dice el primer punto, Señor, ten misericordia de mí. Y como hemos leído, vamos a leer el versículo 1 del Salmo 51, dice la palabra del Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Algo que nos tiene que animar a nosotros es que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Cuando nosotros le fallamos a Él, entendemos y tenemos esa convicción de que si nos acercamos a Dios, el Señor nos oye y nos perdona de nuestros pecados. Y dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Veis? Así que el Señor se encarga de limpiarnos, el Señor se encarga de borrar todas esas cosas que nosotros hicimos mal en contra de su voluntad, y el Señor pues nos quiere ayudar para que nos pongamos fuertes delante de Él. Dice que el Señor nos limpia dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. ¿Veis? David estaba roto, estaba destrozado, sabía que había fallado a Dios. Y yo creo que alguna vez nosotros que le hemos fallado tal vez algún momento a Dios, nos sentimos de esta manera también. Pensando que ya no tenemos oportunidad con Dios, de que ya todo se acabó por causa de nuestro pecado. Sin embargo, recordemos que el Señor tiene mucha misericordia. El Señor dice que su misericordia es nueva cada día. Y Él nos va a levantar.
Él nos va a fortalecer, Él nos va a animar, pero si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Vemos en las palabras de David que hay un arrepentimiento en su vida. Dice, Señor, lávame más y más de mi maldad. Él sabía que estaba sucio, él sabía que estaba contaminado por el pecado y le pide al Señor que le limpie. Y ahí podemos ver en el primer punto que la misericordia de Dios se muestra en el amor y su compasión. Y luego también podemos ver que Dios ya conoce, como dije antes, nuestro pecado. Versículo 3 al 6 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Ves? Él sabe que ha hecho mal. Dice, Señor, mira, soy culpable de todo lo que he hecho. Te he fallado, yo soy culpable de todas estas acciones. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí, ¿no? Como diciendo, estoy cargando siempre con esto, he estado ocultándolo a la gente y ahora viene el profeta, tu profeta, y me declara lo que yo había hecho, ¿no? Y dice el versículo 4, contra ti solo he pecado, ¿no? Cuando nosotros, a veces la gente tiene miedo de las personas, la gente tiene miedo de los pastores, de los líderes, de los hermanos de la iglesia, acerca de cuando han pecado, fallan y están ahí con temor, ocultando que nadie se entere, pero realmente Dios ya se enteró desde el primer momento que nosotros hicimos algo malo. Por eso dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces nosotros podemos ver aquí en el versículo 5 que nos habla del pecado o del pecado original o de nuestra tendencia a pecar. Ahí David está diciendo, yo soy un hombre que tiene una naturaleza pecaminosa, soy un hombre propenso a pecar, soy un hombre que ha sido formado, dice, en maldad. Y dice, en pecado me concibió mi madre, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que tenemos esa tendencia de hacer lo malo. Cuando buscamos a Dios, vamos a tener más tentaciones todavía de las que teníamos antes de no conocerle. Mientras más compromiso tengamos con Dios, más dificultades y tentaciones empezaremos a encontrar en nuestro camino. Dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Veis? ¿Dónde quiere Dios que le busquemos? En la intimidad. Dios quiere que le busquemos ahí, delante, en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? El rincón donde me siento en la iglesia. No, el lugar secreto puede ser tu habitación, puede ser el salón cuando no hay nadie, puede ser tal vez irte a alguna parte, a alguna montaña o algún lugar que no hay nadie y ponerte a orarle al Señor. Ese es tu lugar secreto, ese es el lugar íntimo, ¿no? Jesús nos decía que nosotros tenemos que buscar ese lugar secreto, porque lo que nosotros le buscamos al Señor en secreto, el Señor luego nos va a recompensar en lo público. Dice también, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros oramos al Señor, entonces encontramos la sabiduría que viene de parte de Dios. Hay gente que dice, no sé cómo he podido superar mis tentaciones, no sé cómo he podido ser fuerte en esta situación. Y es porque estaba buscando al Señor y el Señor le fortaleció y el Señor le dio sabiduría. Dice el siguiente punto, dice que el Señor nos limpia. Hay gente que carga con la culpa del pecado.
Hay gente que no quiere aceptar esa sanidad que el Señor da. Hay gente que no quiere perdonarse a sí mismo de las cosas que ha hecho. Y dice que el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece. En el Salmo 51, 7 al 9, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ves? El Señor nos limpia y nos purifica. Por eso hay esa ilustración que en muchas congregaciones se dice cuando alguien acepta al Señor, el Señor te acaba de dar una túnica blanca y ahora depende de ti si la ensucias o la mantienes limpia, ¿verdad? De aquí, de estos versículos, sale estas expresiones porque comprendemos que cuando nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento, el Señor nos limpia y nos purifica y es una nueva oportunidad para seguir de nuevo. Una nueva oportunidad para avanzar de nuevo. Olvidando lo que queda atrás, yo prosigo hacia la meta que es Jesucristo. ¿Recordáis esas palabras que dijo Pablo? Olvidando lo que queda atrás, yo prosigo hacia adelante. Y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Que realmente abramos nuestro corazón para que el Señor nos limpie de aquello que hemos pecado. Si tal vez aún sigues viviendo en pecado, es el día de tomar la decisión de arrepentirte y de buscar al Señor. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado, el vivir en pecado, nos lleva a la muerte. Y no solamente una muerte espiritual, sino una muerte física. Hay veces que pecamos de tal manera a Dios que nuestra vida emocional se siente tocada, que se nos viene abajo el ánimo, que no tenemos ganas de hacer nada, que creemos que Dios no nos va a perdonar, que creemos que lo que hemos hecho es lo peor que alguien pudo haber hecho en contra de Dios. Creemos que ya no hay solución para nuestras vidas. Pero el Señor nos muestra que aún hay solución en Cristo, porque Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Y aquí viene y dice el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Esto a qué suena? A la palabra expiación. ¿Os acordáis que cuando se hacía un sacrificio, de alguna manera, la sangre del cordero o del animal que era sacrificado por motivo del pecado del hombre, cubría de alguna manera el pecado delante de los ojos del Señor? Y aquí David está diciendo, Señor, cubre tu rostro de mi pecado. Señor, haz algo para que mis pecados no se vean delante de ti. Y dice, y borra todas mis maldades. Ahora eso es posible de alguna manera, por decirlo, en Cristo Jesús. Ahora Él es quien borra nuestros pecados. Antes los sacrificios de animales que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, dice que nuestros pecados eran cubiertos, ¿no?, de la vista del Señor, para que la ira del Señor no venga sobre nosotros. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero inmolado, que es Jesucristo, nos ha borrado nuestros pecados. No solamente ha cubierto de la vista del Señor, sino que Él ha borrado todos nuestros pecados. Dice el versículo 10 que el Señor nos da un corazón puro. Espero que todos podamos tener un corazón puro. Pero si no tienes un corazón puro, es un buen día para podernos acercar delante del Señor y decir, Señor, cámbiame y ayúdame a comprender tus caminos. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ese tiene que ser una oración diaria en nuestras vidas. Señor, si hay algo en mi corazón
que tal vez soy capaz de ver que aún está ahí dañando mi vida espiritual contigo, yo te pido que tú lo quites y que lo borres y que me ayudes a que en mi corazón puedan hacer cosas buenas. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Decía el Señor. Lo que contamina al hombre es lo que sale. ¿De dónde? Del corazón. Esas palabras horribles, esas palabras feas que a veces pueden salir de nuestra boca, pero han nacido en nuestro corazón. Entonces, de cómo esté nuestro corazón será el resultado de nuestra vida. De cómo yo actúe, de qué palabras salen de mi boca, de cómo es mi carácter, de cómo es mi relación con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ver que dice el Señor en el versículo 10, crea en mí, dice el salmista David, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso, como dije antes, tiene que ser un clamor en nuestras vidas. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo creo que si el Espíritu Santo se va de la vida del creyente, el creyente está perdido. Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que dice que va trayendo cosas a nuestra vida para fortalecernos, el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos guía para poder hacer la voluntad del Señor. Si el Espíritu Santo es quitado de nuestras vidas, entonces el creyente está perdido. Y David sabía que si el Espíritu de Dios no estaba en su vida, él estaba totalmente abandonado. Y dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él ya no sentía gozo en su vida. Cuando el creyente peca, no hay gozo en la vida del creyente. Hay remordimiento, hay dolor, hay consecuencias que tiene que atravesar, hay problema tras problema, dificultad tras dificultad, pero aquí podemos ver nosotros que David sabía que sin Dios él no era nada y le dice al Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Así que si tú te has alejado de Dios tal vez o has tenido un enfriamiento en tu vida espiritual, yo te animo a que le digas al Señor, Señor, devuélveme ese gozo de mi salvación. Pero para ello primero tiene que haber un arrepentimiento. Así que con el corazón puro que el Señor nos da, estamos listos nosotros para que el Señor nos use. Solamente los que tienen el corazón puro son aquellos que el Señor puede usar en gran manera. Ahí que viene que cada día nosotros nos examinemos unos personalmente y que veamos qué fallos, qué errores hay en nuestra vida todavía. Y que le digamos al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio. Un corazón que te alabe, un corazón que te honre, un corazón que solamente quiera hacer tu voluntad. Así que cuando estamos listos para que el Señor nos use, en nuestra vida hay alabanza, en nuestra vida hay regocijo, en nuestra vida hay cántico nuevo, en nuestra vida hay ese deseo de enseñar a otros, de dar a conocer a otros lo que cambió nuestra vida. Así que para eso necesitamos que nuestro corazón sea un corazón íntegro, sea un corazón que ama a Dios. Vamos a leer lo que dice en el Salmo 51, versículo del 12 al 15. Dice lo que había leído antes, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo él? Señor, quiero sentir otra vez que tú estás conmigo. Entonces, cuando yo sienta eso, que tú me has perdonado, que tú estás conmigo, yo voy a anunciar a toda la gente acerca de ti. Y estoy seguro que muchos van a creer en ti. Dice el versículo 14, dice, líbrame de homicidios,
Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, dice el versículo 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Verdad que cuando estamos tristes no tenemos ganas de nada, ni de leer, ni de cantar, no tenemos ganas de nada? Pero cuando hay alegría en nuestro corazón, cantamos por todo lado, en la cocina, en el baño, en el salón, estamos contentos, ¿verdad? Y lo único que puede traer tristeza y amargura a nuestra vida es tener pecado en nosotros. Por eso es importante que hagamos lo que hizo el rey David, que haya un arrepentimiento y que no dejemos de buscar al Señor. Entonces, cuando estamos nosotros limpios, el Señor nos va a usar. Y una de las maneras que podemos ver que nuestra vida está fortalecida en el Señor es porque hay un deseo de hacer su voluntad. El punto B del punto 3 dice que nosotros podemos ser usados por Dios a través de nuestra forma de vivir. Vamos a leer el Salmo 51, versículos 16 al 19. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Dice el salmista, está diciendo, yo puedo hacer muchas cosas. Recordemos que Él es el rey. Podía dar el mejor sacrificio a Dios. Nadie se hubiese comparado en mejorar el sacrificio que Él hubiese podido ofrecer a Dios. Pero Él reconoce y dice, yo puedo darte el mejor sacrificio ahora mismo, pero tú no quieres eso. Eso está diciendo el rey David. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aquel espíritu que lo único que quiere es agradar a Dios. Lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios. Que cuando falla Dios, lo que quiere es arrepentirse y volver nuevamente a tener esa comunión con el Señor. Y algo que es hermoso dice que al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. ¿Veis esta promesa? Así que si algún día tal vez fallas al Señor, algún día tal vez tienes una caída porque no estabas buscando a Dios, porque te despistaste, porque hiciste tal vez malas amistades, te llevaron por un mal camino, tal vez alguna acción de otro hermano afectó a tu vida y en vez de orar para que ese hermano cambie, mejor entraste en la crítica y esa crítica poco a poco te fue alejando de Dios, a tal punto que ya empezaste a hacer lo que quieres y pecaste delante de Dios. Pues aún cuando estemos en esa situación, recuerda que si tu corazón está contrito y humillado delante de la presencia de Dios, dice que Dios nunca lo va a despreciar. Y esa es una promesa muy hermosa para nuestras vidas. Entender que Dios, si hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Dios nos va a escuchar y nos va a perdonar. Dice el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué estaba diciendo el rey David? El rey David estaba diciendo, Señor, vuélveme a edificar. Señor, vuélveme a levantar. Señor, no quiero vivir con este sufrimiento por causa de mi pecado, sino que yo quiero ser libre. Devuélveme el gozo de tu salvación a mi vida. Porque cuando yo estoy bien contigo, las cosas que yo hago para ti te son agradables delante de tus ojos. Porque es el resultado del amor que yo tengo hacia ti. ¿Veis? Por eso muchas veces yo os digo que cuando servimos al Señor, no lo hagamos por obligación. No lo hagamos porque adquirimos un compromiso con el líder del grupo o con el pastor, sino que lo hagamos porque queremos agradarle a Dios. Y cuando hay eso, entonces Dios se deleita en nuestro servicio. Pero cuando nosotros lo hacemos
solo porque nos ven los hombres o porque hemos dado nuestra palabra al pastor o hemos dado la palabra a los líderes, pues no agrada a Dios, porque es un sacrificio, una ofrenda que estamos dando a Dios que realmente no le agrada porque nuestro corazón está contaminado. Pero cuando realmente en nuestro corazón hay el deseo de servirle a Dios, hay el deseo de seguir adelante, de seguir avanzando en la obra del Señor, entonces dice que eso lo que hacemos nosotros es visto con buenos ojos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ha salido de un corazón sincero, de un corazón que no tiene nada oculto, de un corazón que no tiene nada que le haya dañado, sino que lo único que quiere es agradar al Señor. Por eso dice el holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y al comienzo del versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Nosotros estamos siguiendo la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Hay gente que mira a los hombres, hay gente que mira los errores de la gente, no mira sus propios errores y empieza a criticar los errores de los otros y falla delante del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo ahora es que le miremos a Él, que cualquier cosa que nosotros hagamos desde ahora en adelante, que nosotros lo hagamos agradándole al Señor en todo. Así que si tú estás sirviendo en la iglesia al Señor, si tú estás sirviendo en la congregación al Señor, yo te invito a que medites cuál es la pasión, qué es lo que motiva tu servicio al Señor. Agradarle a Él o porque has dado tu palabra de compromiso con los hombres. Cuando alguien está haciendo porque dio su palabra a los hombres, tarde o temprano se va a quemar, se va a desgastar, se va a cansar y se va a desanimar y va a dejar todo abandonado ahí y va a decir yo no quiero seguir. ¿Por qué? Porque no fue un compromiso realmente con Dios, sino fue un compromiso tal vez con los líderes, con los pastores o tal vez queriendo hacer algo, pero realmente no llenó su vida lo que estaba haciendo. Por eso meditemos en el Señor y si tal vez hemos dejado que pensamientos malos entren a nuestra mente, a nuestro corazón, pidámosle al Señor, como decía, ¿no? Señor, límpiame más y más de mi maldad, lávame y seré más blanco que la nieve. Y que nuestro servicio, nuestra consagración, nuestra vida de santificación con Dios sea realmente una ofrenda que agrade al Señor. Así que el Señor nos ayude, porque todos, me incluyo yo, tenemos grandes cosas que aprender todavía en el Señor y tenemos todavía muchas cosas que aún hay que dejar atrás y seguir adelante confiando en el Señor, sabiendo que Él es quien nos ha llamado a servirle. Amén.